Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Alabamos tu nombre porque eres bueno y grande en misericordia, Señor. Tú eres digno de alabanza, de adoración y de ser exaltado, Padre. No hay tema más glorioso, digno, bendito y honroso, Señor, que conocer a Cristo. Porque conocer a Cristo es aquello que nos impulsa, que nos llena, Padre, que nos enseña y que impulsa nuestra vida cristiana, Padre. Yo te ruego, Señor, bendigas esta clase y te ruego por cada uno de mis hermanos para que no se llenen simplemente de conocer una mera información acerca de la persona de Cristo, porque este tema nos debería llenar de amor por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, Padre, te pido, Señor, lo mismo que le pidió Pablo a los colosenses, que tú, Señor, abras puerta para la predicación de la palabra, a fin de poder dar a conocer el misterio de Cristo por el cual soy encadenado, dice Pablo, y asimismo también poder darlo a conocer como debo darlo a conocer. Te lo ruego, Padre, y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. A mí me tocó la materia de Cristología. Esta materia es una de las... No me gusta mucho llamarlo materia, porque hablar de Cristo no es meramente información. Cristo no es en sí mismo una materia más en una escuela. Cristo es una persona a ser amada. Cristo no es una persona a ser estudiada, y eso debe quedarnos claro. Cristo no es una persona para ser estudiada. Cristo es alguien para ser amado. Es alguien para ser seguido. La palabra nos muestra que Cristo es aquella persona que nos impulsa en nuestra vida cristiana. De hecho, lo que conocimos en la materia anterior acerca de Dios nos va a ayudar mucho para conocer a Cristo, porque de hecho Cristo es la plena revelación de Dios. Él es la exacta imagen del Dios viviente. Así que cuando hablamos acerca de Dios en las Escrituras, podemos al mismo tiempo aplicarlo respecto a Cristo. Cristo es amor, Cristo es santo, Cristo es justo, Cristo es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todos los atributos de Dios están en Cristo. Cristo es simple, Cristo tiene aceidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, ya tenemos prácticamente una ayuda más para poder conocer acerca de la persona de Cristo. Ahora, el tema de hoy lo vamos a hacer como una plena introducción acerca de Cristología. Y la pregunta que vamos a responder es, ¿por qué es importante la Cristología? Dice el versículo base que, de hecho, este versículo base es el que nos vamos a aprender a lo largo de esta materia, así como lo aprendimos el versículo anterior en Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que conocer a Cristo es parte de la vida eterna también. Dice el versículo base de Filipenses 3:8, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que vamos a entender un poco más acerca de por qué Pablo dijo esto. Así que vamos a tener nuestras Biblias abiertas. Yo les invito a que las tengan abiertas porque vamos a estudiar ahorita la pregunta, ¿por qué es importante la Cristología? Y vamos a responderlo a través de Filipenses capítulo 3. Mantengan Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 11. Vamos a estudiar en ese pasaje por qué es importante la Cristología. Pero antes de responder la pregunta, hay una pregunta anterior. ¿Qué es la Cristología? ¿Qué entienden ustedes por Cristología?
¿no? Exactamente, de hecho Pablo mismo lo dice ahí en ese pasaje, es el conocimiento de la persona y la obra de Cristo, el conocimiento de la persona y la obra de Cristo. Esa es la cristología, esa es la cristología. Podemos conocer acerca de Cristo en el Nuevo Testamento principalmente, pero aún también podemos conocer a Cristo en el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver poco a poco más adelante. Vamos a ver cómo en la Biblia se muestra a Cristo, sus obras, su persona, cómo se muestra su persona en las Escrituras, acerca de que Él tiene una doble naturaleza, que Él es Dios y hombre, y a la vez esas dos naturalezas no lo hacen dos personas, sino lo hacen una sola persona. Vamos a ver al respecto de sus atributos, vamos a ver al respecto de sus oficios como profeta, sacerdote y rey. Y lo que nos sigue mostrando la Biblia acerca de cómo se muestra la humillación y la exaltación de Cristo. Y eso lo podemos ver a lo largo de todas las Escrituras. Vamos a centrarnos en esos temas acerca de la cristología. Así que vamos a responder entonces la pregunta: ¿por qué es importante la cristología? ¿Por qué es importante? Y hay un primer punto, y lo podemos leer en el versículo 2 de Filipenses 3. Dice Filipenses 3, versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Yo sé que este versículo parece algo extraño y cómo este versículo nos puede explicar algo acerca de Cristo. Y es que para que comprendan un poco acerca del contexto y por qué Pablo habla de ese tipo de personas, por qué dice guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿a quién se refiere? Para no hacérselas larga, Pablo se está refiriendo a los judaizantes, a los judaizantes. Estos hombres, estos judaizantes eran personas que traían las tradiciones judías, querían aceptar de alguna manera que Cristo sí era importante, pero no era suficiente. Teníamos que seguir guardando la ley, las fiestas, los días. Es decir, en otras pocas palabras, Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. De hecho, una de las cartas más fuertes donde Pablo ataca mayormente a los judaizantes es en Colosenses. Ahí los ataca completamente con toda la carta, porque toda la carta es prácticamente la tesis de que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Entonces, Pablo se está refiriendo a estas personas acerca de los judaizantes. Dice, guardaos de los perros. ¿Por qué perros? Porque para la mente judía y para la mente griega, los perros eran animales inmundos. Lo que los judaizantes decían respecto de las comidas o respecto de la bebida, ellos normalmente hacían de prácticamente todo algo inmundo. Pablo lo que está diciendo es, guardaos de esos inmundos. Luego dice, guardaos de los malos obreros. Los judaizantes, ellos querían guardar perfectamente toda la ley. Es decir, ellos siempre siguieron afirmando con que las obras de alguna manera intervenían para nuestra salvación, a favor de nuestra salvación. Ellos decían que las buenas obras de alguna forma hacían que nosotros ganáramos un mérito delante de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es, guardaos de esos malos obreros, de esas personas que obran el mal. Ellos creían que obraban el bien, pero Pablo está diciendo, guardaos de esos malos obreros. Y luego dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos seguían practicando la circuncisión. Ellos seguían practicando la circuncisión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cristología? Precisamente porque el primer punto es, conocer a Cristo nos guarda de la falsa doctrina. La falsa doctrina específicamente de creer que Cristo no es suficiente. Cristo es suficiente. Y de hecho, esa es la base del cristianismo,
Cristo es totalmente suficiente para nuestra salvación. Cristo es totalmente suficiente para nuestra santificación. Cristo es totalmente suficiente para nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Guardaos de esas personas, guardaos de esas doctrinas falsas. Pero luego hay un segundo punto. Conocer a Cristo nos hace tener una visión correcta sobre nosotros. Versículo 3. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se refiere Pablo con que nosotros somos la circuncisión? Acuérdense que en la Biblia solamente encontramos dos tipos de circuncisión. La circuncisión de la carne y hay otra. ¿Saben alguien cuál es? La espiritual, pero hay una frase que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Esa es la verdadera circuncisión que Dios espera y hace Él mismo en el hombre. Esa circuncisión no la hacemos nosotros. Esa circuncisión únicamente la hace Dios en nosotros. Él despoja a nuestro viejo hombre, Él despoja ese viejo hombre y nos reviste del nuevo hombre, como dice Pablo en Colosenses. Nos reviste del nuevo hombre y nos reviste de Cristo, como también dice Pablo en Romanos. Lo que está diciendo Pablo en este pasaje es que al conocer a Cristo, nosotros entonces vamos a tener una correcta información y conocimiento acerca de nosotros de manera correcta. Nosotros somos la verdadera circuncisión porque hemos sido circuncidados del corazón. Hemos nacido de nuevo. Se nos ha dado una nueva naturaleza. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En Cristo. Ahora hay un tercer punto. Conocer a Cristo nos hace tener una correcta visión de todas las cosas. Y esta parte me encanta cómo lo dice Pablo. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y luego dice en el versículo 7, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Observen lo que dice el versículo 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Estas palabras son financieras. Son palabras financieras. Para mí eran ganancia. Pablo no está negando que eran ganancia. Eran ganancia terrenalmente. Porque observen lo que está diciendo. Él tiene de qué confiar en la carne. Él lo acepta. Él tiene de qué confiar en la carne de manera terrenal. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, dice de la tribu de Benjamín, de donde salían varios maestros de la ley muy reconocidos. Dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esas cosas eran ganancia para Pablo y para cualquiera de manera terrenal, como dice Pablo, de manera carnal. Pero dice Pablo, yo personalmente las he estimado como basura, como pérdida. Eran ganancia, pero para mí, yo las estimo como pérdida. Y eso es interesante.
porque esas cosas no eran pérdida en sí mismas. No eran pérdida en sí mismas. Pablo está diciendo que son ganancia. Pero para él, su visión de esas cosas eran pérdida. Eran pérdida. Es decir, de hecho, Pablo utiliza una palabra muy fuerte. Dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pero esta palabra basura, aquí la están traduciendo un poco más liviana. Pero la palabra literalmente basura significa estiércol, significa algo inmundo, algo detestable, significa porquería. Para Pablo, todas esas cosas que eran ganancia, las estima como lo peor, porque para él lo mejor era conocer a Cristo. Y ese es el punto importante de la cristología. No es meramente conocer información más acerca de lo que dice la Biblia y hacerse los académicos. No, es amar a Cristo a tal punto de ver todas las cosas como pérdida, como lo peor, porque Cristo es mejor. Cristo es mejor. Y hay un cuarto punto, versículo 9. El cuarto punto es conocer a Cristo, establece nuestra verdadera fe, dice el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, conocer a Cristo nos ayuda a entender que nuestra salvación no es por obras. Es decir, no es, la palabra justicia que utiliza aquí es literalmente, se traduce como justificación. Es decir, la justificación que no es por la ley, porque no hay justificación en la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. La fe en Cristo es la verdadera justificación. Y esa es base de nuestra fe. Somos salvos y Dios nos ha declarado justos en Cristo. Conocer a Cristo nos ayuda a entender que no somos salvos por nuestras obras o por nuestra ley, sino por la fe en Cristo. Y hay un quinto punto, una quinta razón por la cual es importante la cristología. Conocer a Cristo establece nuestra esperanza futura. Versículo 10 al 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo lo que está haciendo aquí es observar la muerte de Cristo, y él está diciendo que tiene una esperanza real en Cristo porque hay una resurrección. Sabemos que nosotros vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Conocer a Cristo, conocer su obra, conocer su persona, conocer sus enseñanzas, nos trae verdadera esperanza como cristianos. Ahora, hasta aquí hemos respondido cuál es la importancia de la cristología.